Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Para mí fue una bendición bien grande, un privilegio el poder compartir este tercer episodio, pero obviamente para entender más este tercer episodio, aunque estaba presente en la enseñanza del pastor Víctor que dio el episodio 1 y Paco la semana anterior el episodio 2, tuve que volver a escuchar al pastor Víctor como 4 veces y a Paco como otras 4 veces para recabar la mayor información y poder compartírtelo a ti, porque quizás aunque es la primera vez que te conectas, por cierto, soy Omar Mayo, si tú no me ubicas, y estoy aquí para compartirte algo que va a cambiar la manera en que ves las cosas de una manera específica en la Biblia, la palabra de Dios. Veíamos un video que pues quizás nos volvió al pasado y que pudimos recordar aquella canción, aquel corito que entonábamos, la V-I-E-L-I-A. Y entonces nos damos cuenta que el niño va creciendo. Al principio la canta con una convicción, creyendo absolutamente todo lo que le están compartiendo al niño. Pero sabes, el niño va creciendo, el niño va madurando y la convicción poco a poco ya no es la misma, ya no la canta de la misma manera. El propósito de esta serie es que comprendas la historia de la Biblia. ¿Sí? Lo repito, es que comprendas la historia de la Biblia. Miren, los que están aquí presentes, también quiero que me regalen un minuto de su atención. Bueno, no un minuto, unos 25 minutos, 30 máximo, no voy a tardar más. Regálenme esos minutos. Si tú estás por primera vez que estás aquí presente en esta serie, o tú que nos estás viendo en Facebook, voy a hacer lo posible para que entiendas y agarres el hilo, como por ahí dicen, de esto que venimos aprendiendo. El propósito es que comprendas la historia de la Biblia para fortalecer una fe adulta centrada en Jesús. Eso es lo que queremos, que fortalezcas esa fe. Déjame te lo explico de la siguiente manera. Todos conocemos historias de la Biblia, ¿sí o no? Sí. Todos conocemos. A ver, de los que están aquí presentes, díganme una historia. Jonás, Zaqueo, Sansón, Daniel. Y bueno, y tú que nos estás viendo en las redes sociales, también seguramente estás pensando en la historia de Elías alimentado por cuervos, la historia de mismo Elías que oró y fuego cayó, dice otro corito, la historia de Jonás que fue tragado por un pez, o cuando Jesús, ¿qué tal? Que alimenta a una multitud, 5,000, sin contar las mujeres ni los niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. O la historia de Jesús caminando sobre el agua. ¿Recuerdas esas historias? Y mira, yo estoy viendo aquí a mi pequeña, Kumiko, mi hija más pequeña. Bueno, es la única hija y luego está mi hijo. Y yo creo que menciono estas historias y ella las recuerda y dice, sí, Jonás. Pero ¿sabes cuál es el problema con algunos? Que conforme van creciendo, se van cuestionando. Y de tal forma que ahora esas historias ya no suenan como al principio, ahora suenan absurdas. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que unos cuervos que por naturaleza comen carne, van a llevarle a una persona carne? Eso es ilógico, eso es absurdo. De niño te lo crees. Mira, si tú a un niño recién nacido le dices que esto es un celular, válgame el ejemplo, pero desde pequeño, hey, pásame el celular, tengo ganas de celular, y le das como celular, ¿qué crees que va a creer el niño? ¿Qué es un celular? Los niños son crédulos por naturaleza. El detalle está cuando se empiezan a cuestionar las cosas y llegan contigo quizás y dices, mamá, papá, ¿cómo es posible que una persona puede caminar sobre el agua? Esto es absurdo, eso es ilógico, eso no puede pasar. Yo creo que esas historias que me contaron eran puras mentiras. Yo creo que eso no es cierto. Y entonces vemos el video como al principio el niño va cantando con esa convicción, la V-I-E-L-I-A, es el libro de mi Dios. Pero luego está la B
y leía. O sea, ¿realmente es cierto todo esto que pasa? Mira, cuando yo estaba más pequeño, tenía como 9, 8 años y veía aquellas películas en aquel entonces, en aquellas pantallas grandotas, curvas, ¿verdad? En blanco y negro, y mataban en las películas a las personas. ¿Qué crees? Yo creía que mataban a las personas. ¿Te acuerdas alguna vez jugaron con esos billetitos de juguete? ¿Sí? Yo cuando estaba chiquito decía, los voy a guardar porque seguramente en un estado de México esos valen. Y los guardaba. Pero ¿qué crees? Voy creciendo y digo, eso que creía era absurdo. Probablemente a tu hijo o probablemente tú que nos estás viendo pienses lo mismo, que es absurdo. Y dices, ¿cómo es posible que creí esas cosas? Pero las historias de la Biblia cobran sentido cuando conocemos y entendemos la historia de la Biblia. Escúchame bien, las historias de la Biblia, estas que mencionamos de Jonás, Elías, Jesús caminando en el mar, etcétera, etcétera, cobran sentido cuando nosotros entendemos la historia de la Biblia. Porque si no conoces la historia de la Biblia, ahí va a aparecer en pantalla, es fácil descartar las historias de la Biblia. A ver, léelo conmigo. Si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias. Y entonces empiezas a decir, eso no es cierto, ¿cómo es posible? Es absurdo, ¿cómo era posible que yo creía en eso? Y luego pequeños que venían a la iglesia, o quizás tus hijos, tú que eres una persona que es seguidor de Jesús, que está adulta, quizás has pasado por estas conversaciones y te dice, mamá, ¿cómo es posible que todavía sigues creyendo esas cosas? Es absurdo, mira, científicamente esto no puede pasar. ¿Y cómo le respondes a una persona? Por eso vimos en la primera sesión y aprendimos que el cristianismo no nació de un libro. El libro nació de un acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? La resurrección. Mira, quiero que te pongas en lugar de los cristianos de antes, porque tú vienes aquí y traes tu Biblia. A ver, ¿alguno trae su Biblia física? No, allá traen la Biblia física. ¿Traes la Biblia física? Otros pues la tienes aquí o la tenemos aquí en el celular. Y seguramente no tenemos o no tienes ni siquiera una sola Biblia. Quizás como en el caso de tu servidor tienes 15 de diferentes tipos, ¿no? La misma Biblia y aparte muchas Biblias electrónicas. Tenemos más, pero mira, en aquellos tiempos, aquellos seguidores de Jesús que venían y se reunían, no tenían Biblia como tú y yo tenemos. No tenían Biblia. Es más, mira, hay personas que a veces cuando se para alguien y no le ven la Biblia enfrente, ¿qué dicen? Yo mejor me paro y me salgo, porque aquí ni siquiera me van a enseñar Biblia. Es más, la persona que está ahí ni Biblia trae. Entonces ponte a pensar en los tiempos de Jesús, ¿quién traía la Biblia? ¿Quién traía la Biblia? Mira, los primeros cristianos no creyeron porque tenían una Biblia. La Biblia como tú y yo la tenemos ni siquiera estaba, ni siquiera existía como tú y yo la tenemos. Si yo te pregunto, ¿eres salvo? A ver, los que están aquí, ¿son salvos? ¿Algunos tienen esa convicción? Sí. Y si yo te digo por qué, me citarías Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué, Pastor Omar? Yo soy salvo porque he puesto mi fe en Jesús. Y te creo. Y no estoy diciendo que no creemos lo que dice la Biblia. Y quizás me mostraría el Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de... Y ¿sabes qué, pastor? He sido justificado delante de Dios a través de Jesucristo. Y me muestras, ¿por qué eres salvo? Porque la Biblia lo dice. Entonces ponte en el lugar de los seguidores de Jesús que estaban antes, que no estaban estos pasajes. ¿Cómo pueden decir, soy salvo por Jesucristo? Porque Romanos 5:1 nos dice, justificados pues... No existía Romanos 5:1. No sé si me estás entendiendo. En aquel entonces no estaba la Biblia. Ahora tenemos la Biblia. Qué bendición y qué privilegio. Pero mira, los primeros cristianos no creyeron porque tenían una Biblia. Creyeron porque estaban convencidos que Jesús había resucitado
de los muertos. Y ese acontecimiento les motivó a documentar la vida de Jesucristo, porque mira, Jesús no escribió la Biblia, pero Jesús es la razón por la cual tenemos la Biblia. Cuando estas personas estaban escribiendo lo que ahora llamamos la palabra de Dios, este libro hablando de la Biblia, ellos no tenían en mente, y nos lo dijo Patricio, ¿verdad? La semana pasada. Ellos no estaban diciendo, a ver, me voy a poner a escribir la Biblia. Cuando Jesús resucita, bueno, primero, cuando Jesús muere, pues todo se viene abajo, porque ¿qué puede hacer un muerto por alguien vivo? Nada. Pero cuando Jesús resucita, ellos dicen, esto lo tenemos que documentar, esto lo tenemos que compartir. Y cuando ellos empiezan ahí a escribir, ellos no tenían en mente, a ver, estoy escribiendo la Biblia, no. Ellos simplemente tenían en mente, tenemos que escribir esto, que Jesús resucitó, que se levantó de entre los muertos, para que aun cuando nosotros no estemos, pueda trascender y pueda llegar más allá. Y mira, muchos años después, muchos siglos después, cientos de años después, la palabra de Dios aún sigue. Cuando Jesús resucita, la gente empieza a documentar la vida de Jesús, porque antes no estaba la Biblia tal y como nosotros la conocemos. Pero ¿eran salvos los seguidores de Jesús, sí o no? Aunque no había Biblia. Así que yo te recomiendo, tú, seguidor de Jesús, que cuando te pregunten, ¿eres salvo?, yo te recomendaría, y quiero que entiendas el contexto de lo que estoy diciendo, yo te recomendaría que no digas soy salvo porque la Biblia lo dice. Tú debes de decir soy salvo por la fe que puse en Jesús. Porque si dices soy salvo porque la Biblia lo dice, entonces ¿dónde quedan los seguidores de Jesús en aquellos tiempos donde no estaba la Biblia? No podían ellos decir lo mismo. Y en la sesión 2, Paco nos compartía sobre el libro de Génesis, que fue tan revolucionario para el mundo antiguo desde el principio, porque Dios reveló que existe un solo Dios. Y el pastor también, bueno, el pastor no lo dijo también, pero en el grupo que tenemos al final, y Paco también lo explicó claramente. Moisés simplemente no trata de comprobar la existencia de Dios, lo da por hecho, lo da por asentado. Y esto nos debe llevar al contexto, porque cuando Pablo y otros apóstoles llevaron el mensaje de Jesús al mundo no judío, a los gentiles son todas aquellas personas que no son judías, y llevan el evangelio, los nuevos creyentes tuvieron que abandonar la idea de varios dioses, esta idea politeísta, porque en el contexto donde se encontraban, no solamente era un dios, eran muchos dioses. Para el mundo grecorromano esto era revolucionario, porque la mayoría de las culturas antiguas eran politeístas, o sea, adoraban a muchos dioses. Y entonces, cuando estos creyentes, y esto ya entramos, mira, cuando estos seguidores de Jesús descubrieron que Jesús provenía de la historia y de las promesas judías, del pueblo judío, comenzaron a estudiar el texto sagrado, lo que nosotros conocemos como en el Antiguo Testamento, o en aquel entonces la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de Jesús, estaban encantados. Estos seguidores, al ver que Jesús resucitó y todas las cosas que sucedían y que empiezan a documentar, ellos voltean a ver aquí a los judíos y ven los textos de los judíos. Y al ver los textos de los judíos, se sorprendieron. ¿Sabes por qué? Porque encontraron a Jesús en todas partes. Y mira, no me voy a poner muy teológico aquí en esta parte, pero vemos a Jesús en Génesis. Desde Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, vemos a Jesús. En la historia de José, vemos a Jesús. Cuando Abraham sacrifica a su hijo Isaac, vemos a Jesús. En los sacrificios que hacían, vemos a Jesús. Y entonces cuando los seguidores de Jesús ven ahí la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, y empiezan a leerlo, ellos cada vez que leían,
veían a Jesús, y ahora surge una pregunta importante. Si Jesús es el centro de la historia, ¿para qué sirve entonces todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué Israel? ¿Por qué cientos y cientos de años de historia? La respuesta es sencilla. Dios estaba preparando el escenario para la llegada de Jesús. Ese acontecimiento increíble. Así que, mira, el Antiguo Testamento es la historia de Dios preparando al mundo para la llegada de su Hijo. A ver, léelo conmigo. El Antiguo Testamento es la historia de Dios preparando al mundo para la llegada de su Hijo. El pastor Víctor siempre hace un anuncio, lo voy a hacer. ¿Quieres saber más? Métete al instituto aquí de Conexión Vida. Ahí está la clase de profecía, y muchos piensan profecía nada más en Apocalipsis, pero vemos profecía a lo largo de la Escritura. Desde Génesis vemos profecía. Pero muy bien. Si Dios estaba preparando el mundo para la llegada de su Hijo, quiero que se graben esa palabra en su mente. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando al mundo. Entonces, dentro de esta preparación, de muchas preparaciones que hizo Dios, yo quiero compartirte rápidamente estas tres. En primer lugar, Dios preparó una nación para traer al Salvador. Dios preparó una nación para traer al Salvador. Y aquí te quiero hablar de Abraham, porque Dios llamó a Abraham un hombre sin hijos, un hombre cuya esposa, mira lo sorprendente y lo maravilloso y lo poderoso y tantas cosas que pudiéramos decir de nuestro Dios. Dios llama a Abraham, él viene juntamente con su esposa Sara, no tenía hijos y su esposa era estéril. Su esposa no podía tener hijos. Y hay algo que pudiera sonar absurdo. Dios se dirige a Abraham y le dice: haré de ti una gran nación. Le promete Dios a Abraham una gran familia. Y eso pudiera sonar en el momento absurdo, y Abraham pudiera decir: ¿cómo es posible que me vas a dar una familia si mi esposa es estéril? En aquel entonces, pues con los recursos de antes, o los médicos de aquel entonces que no estaban preparados como hoy en día, pero Sara estaba simplemente, ¿cómo sería la palabra? Estaba diagnosticada estéril. No puedes tener hijos. Y Dios, tú vienes a mí y me dices que me vas a dar una familia. Pero mira, no me quiero meter tanto en detalles, pero en una ocasión que Dios está hablando esto con Abraham, Sara está oyendo y se empieza a reír, y Dios le dice a Sara: ¿hay algo imposible para Dios? Y tú que nos estás aquí acompañando de manera presencial y que nos estás siguiendo en las redes sociales, ¿hay algo imposible para Dios? Mira, yo quiero darte ánimo. Yo no sé por qué situación tú estés pasando, pero Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, y Él puede obrar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su propósito, pero Dios puede. ¿Por qué? Porque lo hizo con Abraham. Y esa nación tenía una misión. Quiero que me ayudes a leer Génesis 2:3, que aparecerá ahí en pantalla. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las, te voy a dar una familia, y serán benditas en ti todas las familias. Estaba hablando de Jesús porque estaba preparando. Israel, mira, nunca fue el destino. Yo sé que muchos hoy en día, y que el pueblo, y unos están haciendo al judaísmo, ¿no? Y tantos movimientos que hay hoy en día, pero también, por cierto, Patricio nos lo aclaró en una ocasión, o sea, el pueblo es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Pero mira, Israel nunca fue el destino. Israel simplemente, ¿qué era? Era el vehículo. Sí, el pueblo escogido, elegido por Dios. No hay otro como Israel, pero al final de cuentas el pueblo de Israel era el vehículo. ¿El vehículo para qué? A ver si me estás poniendo atención.
para que Dios cumpliera su propósito ¿de qué? De preparar al mundo para la llegada de su Hijo. Dios estaba pensando en el mundo entero. Dios siempre trabaja con propósitos más grandes de lo que nosotros podemos ver, porque cuando Dios llama a Abraham y le hace esta promesa, pues era precisamente lo que Abraham estaba viendo, una promesa. Pero ¿sabes qué estaba viendo Dios? Estaba viendo la cruz. Mientras Abraham veía una promesa, no alcanzaba a dimensionar, a comprender, porque Dios estaba viendo más allá. Dios estaba viendo a Jesús, aquel que vendría y daría su vida por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos salvos a través del único medio de salvación, el cual es Jesús, no un grupo, no una religión. Mira, gracias por conectarte aquí a la transmisión de Conexión Vida, pero te voy a decir algo que quizás te va a sorprender. Conexión Vida no salva. Te lo voy a repetir. Conexión Vida no salva. No sé de dónde nos estés viendo, si perteneces a algún grupo, a alguna denominación. Con todo el respeto que tú te mereces, quiero decirte que ni el grupo donde tú estás te puede salvar. El único medio de salvación es Jesús. Y a través de Abraham, Dios está preparando al mundo para la llegada de su Hijo. Pero Dios no solamente preparó una nación, Dios preparó un pueblo para mostrar su carácter. Y aquí quiero hablarte, sí lo ves en pantalla, a ver, léelo conmigo. Dios preparó un pueblo para mostrar, y aquí te quiero hablar de Moisés y la ley, rápidamente. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dio leyes. Y muchas personas leen esas leyes. Tú quizás has leído esas leyes, ¿no? Y entras a unos libros tan complicados y dices, ¿qué es esto? No lo entiendo. Números, Levítico, Deuteronomio, y no puedes comprender todo esto. Y muchas personas cuando leen esas leyes piensan, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas reglas? Porque seguramente has escuchado de los 10 mandamientos, pero en la Biblia no solamente hay 10 mandamientos. Hay muchos más mandamientos. Y Paco nos decía también cuántos mandamientos hay, el pastor lo ha dicho, y Néstor lo ha dicho, y varios. ¿Alguien se acuerda? 613 mandamientos. ¿Por qué tantas reglas? Porque Dios estaba formando una nación distinta, una nación que reflejara santidad, justicia, misericordia, que mostrara orden, una nación que mostrara orden. Y cuando Dios da estas leyes, pues prácticamente es Dios poniendo orden, porque cuando alguien no nos pone orden, hace rato estábamos en una reunión donde estaba con el pastor Víctor, y ¿saben qué es lo que estaba haciendo el pastor Víctor? Poniendo orden. Y el orden pues implica varias cosas, es lo que Jesús está haciendo. Pero mientras las naciones alrededor vivían en idolatría, Dios lo estaba haciendo porque había muchas naciones alrededor que vivían en idolatría, que estaban en corrupción, y Dios quería que Israel fuera totalmente diferente. Es más, ha habido personas que han dicho, ¿cómo es posible todo eso que se menciona ahí en el libro de Levítico? Esto es absurdo, tantas leyes, tantas prohibiciones, esto no es correcto. Pero mira, quiero que leas lo siguiente: 17 de las 19 prácticas prohibidas en Levítico. Mira, actualmente en pleno 2026, donde nos encontramos, actualmente 17 de las 19 prácticas de Levítico son ilegales, mal vistas actualmente. Pero a veces a la gente se le hace fácil hablar sin saber las cosas y el contexto de las cosas. Lo que Dios le está diciendo al pueblo en Levítico 18:6, que pido que me ayudes a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. ¿Suena lógico lo que Dios está diciendo? Es lógico. Quizás tú dirás,
Omar, pues claro, es obvio. ¿Cómo voy a tener prácticas sexuales con un familiar? Y mira, está comprobado que eso afecta la genética, pero el detalle es que en aquel entonces, ¿qué crees? Todo era normal. Eso era la práctica más común y era lo más normal, pero Dios dice, tú no le vas a hacer caso a los pueblos alrededor, no importa lo que ellos hagan, tú eres diferente, porque Dios estaba preparando no solamente una nación, Dios estaba preparando este pueblo para mostrar su carácter. El error de buscar las escrituras, el error es que algunos comentan o mencionan esto de las escrituras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, sin conocer lo que realmente Dios nos está diciendo. Imagínate, si no estuviera eso, fuera un caos, fuera un desastre actualmente. Dios no nos llama simplemente a creer diferente, nos llama a vivir diferente, y la transformación siempre ha sido parte del plan de Dios. Dios estaba preparando todo. Entonces, espero que me vaya siguiendo en todo esto que estamos mencionando en esta serie, la Biblia para adultos. Queremos que entiendas cómo es que vino la Biblia aquí a cada uno de nosotros, y que no eches por los suelos o por la tierra esas historias que son reales, difícil de creer, y no es el comercial ni el programa, ¿verdad? Difícil de creer, pero es cierto, es cierto. Y mira, me voy a adelantar un poquito, pero uno de los mayores milagros que tú puedes ver, eres tú, tu misma persona. Pero Dios también estaba preparando el camino para revelar al Mesías. No solamente tenía la intención de traer al Salvador, de mostrar su carácter, sino Él quería revelar al Mesías. Y lo vemos a través de los profetas. Cuando Israel se alejaba, y mira, ya casi concluyo, cuando Israel se alejaba de Dios, Él enviaba profetas, y quizás lo has leído, y hacían algo, y Dios la manera en la cual Dios hablaba a su pueblo era a través de sus siervos los profetas, ¿sí? Le dice a este profeta Jeremías, si mal no recuerdo, clama a voz a cuello y no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y sus pecados. Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive y pregona porque ha subido su maldad, ve y predícales. Entonces, por cierto, había un rey, se me fue ahorita el nombre del profeta, que nunca le gustaba que viniera ese profeta, porque siempre la palabra o la profecía que traía ese profeta eran puras malas. A veces yo me siento como ese profeta, ¿verdad? Quiero darles así como sobarles, así decir, ay, pobrecito, Dios te bendiga. Y a veces no me sale. No me sale, y me acuerdo de ese profeta, ¿no? Que otra vez, y otra vez, y otra vez, y el pastor Omar así, directo. Pero hoy quiero apapacharte, por así decirlo, ¿no? Isaías habló de un siervo sufriente, uno que sería rechazado, que sufriría por nosotros, que moriría, que traería salvación. Quiero que leas conmigo estos pasajes de Isaías 53, por favor. ¿Qué dice? Siguiente, por favor. Ayúdeme a seguir leyendo, son varias. Gracias. Te pedí que me ayudaras a leerlo porque aquí lo tenía y se me borró. Pero es obvio, ¿de quién está hablando?
Entonces Isaías nos habla de alguien que sería rechazado, que sufriría por otros, que moriría, que traería salvación. Y esto fue escrito, esto que acabas de leer, aproximadamente 700 años antes de que Jesús viniera. Y cuando Jesús llegó, cumplió lo que los profetas habían anunciado, porque Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba preparando. Dios nunca improvisa, y eso debemos de aprender nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús. Es más, no solamente como seguidores de Jesús, tú, si no eres seguidor de Jesús, si eres un empresario o algo, mira, esto es para todos y te puede ayudar. Dios nunca improvisa. Y si tú y yo nunca improvisamos, ¿qué crees? Pues las cosas van a salir bien. A mí hay un dicho, ¿verdad?, que no me gusta muy bien, pero constantemente se menciona cuando hacen un evento y dicen, mira, y sin planearlo, o sale mejor. Yo como que ahí me dan, ahí digo, no, ¿cómo es posible? No, como que no concuerda. Algo que el pastor Víctor aquí constantemente nos enseña es no improvisar. Dios nunca improvisa. Lo que parecía una historia, quiero que leas conmigo esto, lo que parecía una historia fragmentada era en realidad un plan perfectamente. A ver otra vez. Lo que parecía una historia fragmentada era en realidad un plan perfectamente. Quizás algunos no entendían muy bien y aún encontramos en el Nuevo Testamento cuando está Felipe con este etíope eunuco y le dice, ¿de quién dice esto el profeta? Había confusión. ¿De quién dice esto? Pero Dios tenía claro el plan que estaba diseñado. El gran descubrimiento de los primeros cristianos, los creyentes gentiles, comenzaron a leer las escrituras hebreas. ¿Y qué crees? De repente entendieron algo. Sí, en aquel entonces cuando no había Biblia como tú y yo la conocemos, cuando ellos estaban convencidos de su salvación y convencidos de ir al cielo y no era necesario que tuvieran una Biblia en las manos. Aquellos seguidores de Jesús entendieron algo, porque solamente tenían la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, y entendieron que Abraham apuntaba a Jesús, que Moisés apuntaba a Jesús, que la Pascua apuntaba a Jesús ahí después de salir de Egipto en Éxodo, que los sacrificios que se hacían en el tabernáculo apuntaban a Jesús, o aún en el templo cuando fue construido, que los profetas apuntaban a Jesús. Y cuando estos seguidores de Jesús veían aquellos escritos de los judíos, por eso decía al principio, veían a Jesús en todas partes. Por eso adoptaron las escrituras hebreas como parte de su fe. Y cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento como historias aisladas, podemos perdernos. Por eso la Biblia para adultos. Queremos que tú entiendas la historia de cómo vino la Biblia a nosotros y no las historias de la Biblia. Porque cuando vemos la historia completa, descubrimos algo extraordinario. Que Dios estuvo trabajando durante siglos. Y aquí concluyo, que Dios estuvo trabajando durante siglos para traer salvación al mundo, para salvarte a ti. ¿Sí? Para salvarte a ti. Y quizás tú eres uno que diga, como una ocasión alguien me dijo, pastor, a mí Dios no me puede salvar. A mí Dios no me puede salvar. Yo le dije, pero ¿por qué piensa usted eso? Y me dijo la lista, que no lo voy a decir, pero cosas perversas, graves, malas. Y esta persona reconocía que había hecho mal y decía, Dios no me puede salvar a mí. Quizás sea tu caso, pero ¿qué crees? Dios sí puede. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que quiero que pienses en esto. No importa lo que tú hayas hecho, Dios puede salvarte.
Dios puede salvarte. Dios estaba trabajando, porque todo conducía a este momento que nos muestra Gálatas 4 al 5, que quiero que me ayudes a leerlo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios. El Antiguo Testamento no es simplemente la historia de Israel, es la historia de un Dios que nunca dejó de trabajar con nosotros. Por eso los cristianos gentiles rápidamente, ¿qué hicieron? Adoptaron las escrituras judías, llamándolas el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Vete con esto, de todo lo que hemos hablado, también quiero que te vayas con esto en mente. Lo que tenemos ahora, se me olvidó traer la Biblia física. Lo que tenemos ahora, hablando de la Biblia, son estos documentos judíos que se unen a los escritos cristianos. A ver, lee conmigo esto. Lo que tenemos ahora son estos documentos judíos que se unen. Esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que yo quiero que entiendas, que comprendas, para que cobre sentido aquellas historias. Simplemente es la documentación de vidas, de testimonios, de personas que Dios usó para tener ahora lo que tú y yo tenemos, que es la palabra de Dios. Mira, dentro de la historia, si a ti te gusta la historia de México o la historia en general, ¿tú las crees o no? Fuimos a clase de historia y nos enseñaron, ¿verdad? Ahí que la conquista y que todo esto y que en el año y que la revolución y la independencia y todo eso. ¿Y tú estuviste ahí? No estuviste ahí, pero ¿pasó o no pasó? ¿Por qué lo creemos? Gracias a que alguien documentó y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibirlo. Lo mismo pasa con la Biblia. Hombres documentaron todo lo que sabían de Jesús. Creemos que de una o de otra, o no de una o de otra manera, creemos que fueron inspirados por Dios y que ahora lo que nosotros tenemos como la Biblia simplemente son esas historias reales que vivieron estas personas. Así que yo te voy a pedir que me acompañes en oración y vamos a concluir de esta manera. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Realmente la apreciamos, realmente valoramos, Señor, el texto que tenemos hoy. Reconocemos que tú usaste a personas, que inspiraste a personas para poder tener un ejemplar, Señor, de tu palabra. Y más allá de todo esto, estamos contentos y felices por haber dado, Señor Jesús, tu vida por nosotros para salvarnos. Porque ahora, Señor, quiero pensar que nuestra fe ahora está más firme porque está fundada y cimentada en la persona de Jesús, en ti. Más allá, Señor, de los documentos que creemos, Señor, más allá de la Biblia, que creemos que es tu palabra y que nos bendice tanto y nos enseña tanto, pero gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y con esa convicción de en quién hemos creído. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.